La farmacología antiinfecciosa se caracteriza por analizar fármacos que han de actuar sobre células distintas a las del paciente, a las que se pretende eliminar en su totalidad. Se trata de una acción eminentemente etiológica, que busca la eliminación del organismo infectante sin que en lo posible se lesionen a las células infectadas. Afortunadamente, las diferencias biológicas entre las células de los organismos infectantes y las células animales son a menudo suficientes, lo que permite actuar lesivamente sobre unas sin alterar las otras. Esta es la base de la farmacología antiinfecciosa. Los agentes antimicrobianos se comportan de diferente manera, tanto como bactericidas que producen una muerte de los microorganismos responsables del proceso infeccioso. En estos se encuentran los betalactámicos, aminoglucósidos, rifampicina, vancomicina, polimixinas, fosfomicinas, quinolonas y nitrofurantoínas, o como bacteriostáticos. Inhiben el crecimiento y la replicación bacterianas aunque el microorganismo permanece viable, de forma que una vez suspendido el antibiótico, este se puede recuperar y volver a multiplicarse. La eliminación de las bacterias exige el concurso de las defensas del microorganismo infectado. Pertenecen a este grupo las tetraciclinas, el cloranfenicol, macrólidos, lincomicinas, sulfamidas y trimetropimas. El hecho de que un agente sea bactericida o bacteriostático depende principalmente de su mecanismo de acción, por lo tanto, de su estructura. Contribuyen también otros factores, como la concentración alcanzada, el tamaño del inóculo, el tiempo de la infección y la fase del crecimiento de la bacteria. Es necesario atender a la denominada relación entre farmacocinética y farmacodinamia, es decir, la relación entre la actividad antimicrobiana y la concentración alcanzada por el antibiótico en el lugar de la infección. Las tetraciclinas forman una de las familias de antibióticos más antiguas. La primera de ellas, la clortetraciclina, fue obtenida en 1948 a partir de Streptomyces aurofaciens y por ello recibió el nombre de aureomicina. En 1950 se aisló de Streptomyces rimosus la oxitetraciclina. La estructura química de estos antibióticos es tetracíclica, de ahí su denominación, siendo su núcleo central el octahidronaftaceno. Las principales diferencias entre las diferentes tetraciclinas radican en su comportamiento farmacocinético y por ello suelen clasificarse atendiendo a la duración de su acción farmacológica. Las tetraciclinas inhiben la síntesis de las proteínas bacterianas por fijarse a la subunidad ribosómica 30S. Bloquean la fijación del aminoácido ARNT al sitio aceptor del complejo ARN-M del ribosoma y en consecuencia la adhesión de nuevos aminoácidos a la cadena peptídica en crecimiento. Además de este crecimiento básico, las tetraciclinas pueden quelar el magnesio necesario para que se produzca la unión ribosómica e inhibir algunos sistemas enzimáticos bacterianos, entre otros los implicados en la fosforilación oxidativa. Mediante este mecanismo, las tetraciclinas producen un efecto bacteriostático, aunque en ocasiones, si las bacterias son muy sensibles y la concentración alcanzada es elevada, puede provocar su destrucción. La penetración en el citoplasma bacteriano se realiza mediante una difusión pasiva a través de poros de la pared bacteriana y posteriormente por mecanismos de transporte activo asociados a algún transportador. La resistencia a las tetraciclinas va asociada a una reducción en la capacidad de acumular el antibiótico como consecuencia de alteraciones producidas en los mecanismos de transporte. En la mayor parte de las bacterias gram positivas y gram negativas, la resistencia es mediada por plásmidos, aunque algunas cepas de Neisseria gonorrea, aisladas en clínica, son resistentes por mutación. La resistencia mediada por plásmidos es inducible, es decir, el nivel de resistencia aumenta en presencia de concentraciones subinhibitorias del antibiótico. Actividad antiinfecciosa. Inicialmente, el espectro antimicrobiano se consideró muy amplio. No obstante, la presión prescriptora realizada durante la década de 1950 y 1960 fue una merma notable en la actividad de los fármacos de esta familia, hasta el punto de en que el día de hoy no existe prácticamente especie bacteriana que presente sensibilidad en todas sus cepas. En general puede considerarse que el espectro de las tetraciclinas incluye una gran cantidad de bacterias, si bien se trata de microorganismos poco frecuentes. Además, las tetraciclinas en concentraciones elevadas
tienen actividad frente a protozoos Balantidium coli, Entamoeba histolítica, Dientamoeba fragilis y Plasmodium falciparum en algunas cepas. No existen diferencias notables en la actividad de los diferentes componentes de esta familia, aunque la monociclina y la doxiciclina presentan en general mayor actividad. El comportamiento farmacocinético de estos fármacos genera mayores diferencias. De hecho, la duración de la acción farmacológica expresada por la semivida de eliminación permite establecer 3 grupos de fármacos: de acción corta, de acción intermedia y de acción larga. Dentro de los de acción corta se encuentran la clortetraciclina, la oxitetraciclina y la tetraciclina. En las de acción intermedia se encuentra la demiclociclina y la metaciclina. Y de acción larga la doxiciclina y minociclina. La absorción de las tetraciclinas se realiza en las primeras porciones del intestino delgado, siendo en general de carácter moderado en su cantidad, hasta el 70%, con la excepción de las tetraciclinas de acción prolongada que se absorben en gran cantidad, hasta el 90%. Alcanzan una concentración máxima de entre 1 a 3 horas después de la administración. La absorción de las tetraciclinas se puede interferir de forma notable si se administran junto con alimentos u otras sustancias que contengan cationes divalentes o trivalentes, como el calcio, el magnesio, el manganeso, aluminio, zinc o hierro. La quelación del catión por parte del antibiótico provoca la alteración de la estructura química, reduciéndose la absorción hasta niveles mínimos. Aun cuando algunas tetraciclinas circulan en plasma unidas a proteínas en gran proporción, todas tienen un volumen de distribución muy elevado, superior al del agua del organismo. La facilidad con que estos antibióticos se difunden a la mayoría de los tejidos parece que está relacionada con su liposolubilidad. La minociclina y la doxiciclina son las más lipófilas a pH fisiológico, lo que explica la mayor concentración que se alcanzan en la saliva y las lágrimas, que son suficientes para eliminar el meningococo en personas portadoras. Las tetraciclinas pasan la placenta, alcanzando concentraciones en el líquido amniótico y en el plasma umbilical hasta del 60% de la concentración plasmática. Se concentran en el tejido óseo y dental del feto, por lo que no debe administrarse en embarazadas. En el líquido cefalorraquídeo alcanzan concentraciones de hasta el 25% de la plasmática. Se excreta por bilis, orina, lágrimas, saliva y leche materna, principalmente en forma activa. La vía de eliminación es renal a través del filtrado glomerular, aunque en el caso de las tetraciclinas de larga duración, la vía más importante de la excreción es la biliofecal, tras sufrir circulación enterohepática. La minociclina y la doxiciclina son metabolizadas en el hígado, probablemente por conjugación con ácido glucurónico. La proporción de fármaco metabolizado puede ser hasta del 50%. Las reacciones adversas pueden ser frecuentes y graves. La mayor parte de ellas se relaciona con su mecanismo de acción y efectos farmacológicos como superinfección o con su capacidad para fijarse a determinados tejidos, como los huesos, dientes, hígado y riñón. En el aparato digestivo, las más frecuentes son vómitos, náuseas y ardor epigástrico que pueden afectar hasta el 15% de los pacientes. Es relativa a la frecuencia de la aparición de alteraciones en la mucosa oral y faríngea, así como coloración negra de la lengua relacionada con la superinfección micótica. En el riñón y en el medio interno, las tetraciclinas pueden inhibir la transformación de aminoácidos en proteínas, produciendo un equilibrio nitrogenado negativo, es decir, un efecto antianabólico. Este hecho puede provocar un incremento del nitrógeno ureico y, por ello, de las concentraciones plasmáticas de urea y de nitrógeno ureico en sangre. Las tetraciclinas son capaces de depositarse en dientes y huesos, especialmente si se encuentran en fase de desarrollo, formando un quelato con el calcio. Pueden interferir en la osteogénesis. Los depósitos de estos fármacos en el diente parece que son irrelevantes, mientras que los que están presentes en el hueso pueden desaparecer a medida que la remodelación de este tejido progresa. Las consecuencias prácticas son relevantes al producir manchas en los dientes de color amarillo o marrón si se administra durante el embarazo, especialmente a partir del tercer mes y hasta el momento en que se produce la calcificación completa de los dientes, es decir, hasta los 8 años. La oxitetraciclina puede producir menor efecto.
En la piel y mucosas, la fotosensibilidad es un fenómeno muy frecuente, y aunque su intensidad suele ser leve cursando con eritema y edema, en ocasiones puede cursar con urticaria, pápulas, exfoliación, reacción liquenoide y otras muchas más. La administración intramuscular resulta ser muy dolorosa y por vía intravenosa puede producir tromboflebitis. Pueden estar implicadas con un gran número de interacciones. Por su mecanismo de acción pueden antagonizar el efecto de los antibióticos bactericidas, especialmente los betalactámicos. La absorción oral de las tetraciclinas puede disminuir de forma significativa si se administra con comidas. Algunos antiepilépticos como la carbamazepina o la fenitoína pueden reducir a la mitad la semivida de la eliminación de la doxiciclina por aumentar el metabolismo hepático del antibiótico, fenómeno que también se produce si la doxiciclina se toma junto con etanol, especialmente cuando la ingestión de esta es crónica. El metoxifluorano, utilizado en anestesia, aumenta el riesgo de nefrotoxicidad si se asocia con tetraciclinas. Y por último, las tetraciclinas reducen el efecto de los anticonceptivos y potencian el de los anticoagulantes orales. Dosificación. La tetraciclina, la oxitetraciclina y la clortetraciclina se administran por vía oral en adultos de 1 a 2 gramos por día, según sea la gravedad de la infección, en tomas de hasta 500 miligramos cada 6 horas. La demeclociclina y metaciclina se administran vía oral en adultos de 600 miligramos por día en 2 o 4 tomas, y en niños de 6 a 12 miligramos por kilogramo por día, también en 2 a 4 tomas. La doxiciclina por vía oral se administra a la dosis de 100 miligramos cada 12 horas en el primer día y 100 miligramos 1 o 2 veces al día en días sucesivos según la gravedad de la infección. La minociclina por vía oral en adultos se administra a la dosis de 200 miligramos el primer día, seguidos de 100 miligramos cada 12 horas o 50 miligramos cada 6 horas en días sucesivos. En los niños es de 2 miligramos por kilogramo. Por vía intravenosa, la dosis es idéntica a la oral. Por razones de coste, la tetraciclina es el fármaco más empleado. Hay circunstancias, sin embargo, en las que están justificadas las tetraciclinas de acción mantenida con el fin de conseguir un mejor cumplimiento terapéutico para obtener mayor tolerancia gástrica al administrarlas con alimentos, sin que éste interfiera con su absorción, conseguir una mejor penetrabilidad en ciertos tejidos o administrarla si existe insuficiencia renal. Las indicaciones terapéuticas de primera elección se encuentran en la enfermedad de Lyme por Borrelia burgdorferi, fiebre recurrente por Borrelia recurrentis, en la brucelosis, en el granuloma inguinal por Calmitobacterium granulomatis, en las infecciones por clamidia, en infecciones por Helicobacter pylori, en enfermedades inflamatorias pélvicas agudas, en la infección por rickettsia, en la uretritis inespecífica, en un síndrome uretral agudo y en la infección por cólera. Como alternativa terapéutica se encuentran en el acné intenso provocado por nocardia, en la actinomicosis provocada por Pasteurella multocida, anthrax por Pseudomonas pseudomallei, en infecciones por Campylobacter fetus, Clostridium tetani, Eikenella corrodens, tularemia por Xanthomonas y Leptospira por Mycobacterium marinum. El espectro de acción de las tetraciclinas in vitro es variable. Dentro de las bacterias gram positivas, Staphylococcus aureus, Piógenes, Pneumoniae, Viridans, Enterococcus fecalis y Listeria monocytogenes, en su mayoría son sensibles, salvo por Enterococcus fecalis que son resistentes a la tetraciclina, a la doxiciclina y a la minociclina. Dentro de las gram negativas, Klebsiella, Neisseria gonorrhea, Haemophilus influenza, Pseudomonas pseudomallei, Shigella, Neisseria meningitidis, Campylobacter jejuni, Legionella y Brucella, todas ellas son sensibles a la tetraciclina, a la doxiciclina y a la minociclina. Y dentro de las micoplasmas y clamidias, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum y clamidia son sensibles a la tetraciclina, a la doxiciclina y a la minociclina. El cloranfenicol es un antibiótico clásico de amplio espectro que es producido por diversas especies del género bacteriano Streptomyces, incluyendo a Streptomyces venezuelae.
fue aislado en 1947 de una muestra de tierra obtenida en Venezuela por el científico y médico venezolano Enrique Tejera Guevara. En 1948 se usó en el tratamiento de diversas infecciones, y fue entonces hasta 1950 que se descubrió que producía algunos casos de discrasias sanguíneas graves y mortales. Es por esto que en el presente el cloranfenicol no se usa como un antibiótico de primera elección debido a su toxicidad sobre las células sanguíneas y médula ósea. Estructura química. Este agente antimicrobiano es único entre los compuestos naturales, ya que contiene un grupo nitrobenceno conectado a un grupo propanol, así como un grupo amino conectado a un derivado del ácido dicloroacético. Absorción. El cloranfenicol libre se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal y parenteral. Una única dosis oral de 1 gramo produce concentraciones pico en plasma de aproximadamente 11 miligramos por mililitro dentro de 2 a 3 horas. La administración repetida eleva las concentraciones máximas. En cuanto al uso parenteral después de la administración intramuscular o intravenosa, alcanza concentraciones similares a las antes mencionadas. Distribución. El cloranfenicol se distribuye en la mayor parte de los tejidos y líquidos del cuerpo, incluyendo el líquido cefalorraquídeo, hígado y riñones. Cerca del 60% del fármaco se une a proteínas plasmáticas. El bajo peso molecular del cloranfenicol y su relativamente baja unión a proteínas le permiten alcanzar concentraciones en el líquido cefalorraquídeo significativas, especialmente en pacientes con meninges inflamadas. Aparece en bilis, leche materna y líquido placentario, por lo tanto atraviesa las barreras hematoencefálica y placentaria. También se detectan en humor acuoso después de la inyección subconjuntival. El metabolismo se da principalmente por la glucuroniltransferasa a nivel hepático, la cual realiza una glucuronoconjugación y posteriormente se excreta a nivel renal. Cerca del 10 al 12% de las dosis se excreta por riñones a través de la orina, como fármaco sin cambio, o se transforma a glucurónido inactivo y se elimina. La deficiencia en la función renal del neonato y otros estados de insuficiencia renal hacen que aumenten las concentraciones plasmáticas del succinato de cloranfenicol. En el plasma de los neonatos y lactantes se ha observado menor actividad de las esterasas, por lo cual se prolonga el tiempo para alcanzar concentraciones máximas de cloranfenicol activo, y así se extiende el periodo en el que se realiza la eliminación por vía renal. El cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro con acción bacteriostática. Puede llegar a ser bactericida a concentraciones elevadas o contra organismos altamente susceptibles. El fármaco penetra fácilmente a las células, se difunde a través de la membrana celular por ser liposoluble. De esta manera inhibe la síntesis proteica de las bacterias y en menor extensión de las células eucariotas. Actúa predominantemente al unirse de manera reversible a la subunidad ribosómica 50S, cerca del sitio de unión de los macrólidos y la clindamicina, los cuales inhiben al cloranfenicol en forma competitiva. El cloranfenicol también inhibe la síntesis proteica en mitocondrias en células de mamíferos, tal vez porque los ribosomas de esta estructura se asemejan a los bacterianos. Inhibe la peptidiltransferasa de los ribosomas mitocóndricos, pero no la de los citoplásmicos. Las células eritropoyéticas de mamíferos son particularmente sensibles a dicho antibiótico. El cloranfenicol es un verdadero antibiótico de amplio espectro. Inhibe el crecimiento bacteriano de una gran variedad de bacterias aerobias y anaerobias, gram positivas y gram negativas, así como rickettsias, clamidias, bartonelas y espiroquetas. Este antibiótico aún conserva buena actividad frente a las salmonelas, incluidas Salmonella typhi, a pesar de que existen algunas cepas resistentes. Los 3 microorganismos que con mayor frecuencia producen meningitis en la infancia, como Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, son muy susceptibles al cloranfenicol. Asimismo, el cloranfenicol posee muy buena actividad frente a las bacterias anaerobias, incluido Bacteroides fragilis. Resistencia a cloranfenicol. Se da por 3 principales mecanismos. El más frecuente se debe a la producción de enzimas inactivadoras acetiltransferasas, de las cuales se conocen 2 tipos, tipo A y tipo B,
que desactivan al cloranfenicol enlazando uno o dos grupos acetilo derivados del acetil S-coenzima a los grupos hidroxilo de cloranfenicol. Esta acetilación impide la unión del cloranfenicol al ribosoma bacteriano. Este mecanismo es extracromosómico, mediado por plásmidos. La acción de estas enzimas inactivadoras determinan resistencia de alto nivel y dicha resistencia puede ser encontrada en Haemophilus, Shigella y Salmonella. El segundo mecanismo es por modificación del sitio blanco a nivel de la subunidad 50S. En este caso, la disminución de la afinidad por la droga se acompaña también de resistencia a macrólidos y clindamicina. El tercer mecanismo se debe a la disminución de la permeabilidad de la pared bacteriana al antibiótico y también suele asociarse a resistencia a tetraciclinas. Contraindicaciones. Se contraindica el uso de cloranfenicol en personas con antecedentes de hipersensibilidad o antecedentes de reacciones tóxicas a este. En el embarazo y la lactancia, el cloranfenicol atraviesa la placenta rápidamente. No debe utilizarse a corto plazo o durante el parto debido a la posibilidad de supresión de la médula ósea, ocasionando el síndrome del bebé gris. Asimismo, el cloranfenicol no debe administrarse a madres lactantes, ya que se excreta en la leche materna y puede inducir supresión de la médula ósea en los bebés lactantes. El cloranfenicol no se debe utilizar sistemáticamente para infecciones de menor importancia debido a la posibilidad de toxicidad. La administración de cloranfenicol debe producirse en un entorno donde se puedan determinar los niveles en el suero. En recién nacidos, se debe administrar a los bebés con precaución. Los prematuros o recién nacidos tienen sistemas hepáticos que son incapaces de hacer frente a la conjugación y excreción del fármaco, desarrollándose el síndrome del bebé gris. Se debe administrar con precaución en pacientes con enfermedad hepática, insuficiencia renal o para aquellos con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El cloranfenicol oftálmico o tópico no debe utilizarse continuamente, ya que podría dar lugar a un crecimiento excesivo de microorganismos no susceptibles, incluyendo hongos. Además, el fármaco debe interrumpirse si se produce una sobreinfección. Se ha reportado toxicidad después de su uso oftálmico. Reacciones adversas. El síndrome del bebé gris es una reacción adversa que se desarrolla en los bebés prematuros o recién nacidos tratados con cloranfenicol. Se debe a que el sistema hepático del niño no es capaz de conjugar o excretar el antibiótico, lo que resulta en un síndrome caracterizado por un fracaso para alimentarle, distensión abdominal con o sin vómitos, palidez progresiva y cianosis y colapso vasomotor, síntomas acompañados de respiración irregular. El síndrome puede causar la muerte en pocas horas. Los niños de hasta 2 años de edad se han visto afectados por este síndrome, aunque la mayoría de los casos son consecuencias de la insaturación del tratamiento en las primeras 48 horas de vida. El cloranfenicol debe suspenderse a la primera señal de este síndrome. Como resultado de la depresión de la médula ósea, pueden ocasionarse anemia aplásica, anemia hipoplásica, trombocitopenia, pancitopenia, granulocitopenia después de un tratamiento a corto y largo plazo. La toxicidad sobre la médula ósea está relacionada con la dosis. Sin embargo, también puede producirse una depresión de la médula ósea irreversible, resultando en anemia aplásica con una alta tasa de mortalidad. Este tipo de aplasia o hipoplasia puede presentarse meses después de que el fármaco ha sido descontinuado, o bien después de una sola dosis. La depresión de la médula ósea reversible generalmente es dosis dependiente y se caracteriza por una anemia, reticulocitopenia, leucocitopenia o trombocitopenia. La toxicidad sobre la médula ósea es más común cuando las concentraciones séricas máximas superan los 25 microgramos sobre mililitro. Los efectos gastrointestinales suelen ser mínimos, pero pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea, disgeusia, glositis, estomatitis, prurito anal o enterocolitis. Los síntomas gastrointestinales adversos deben ser reportados inmediatamente, ya que pueden indicar reacciones más severas. Administración oral o intravenosa. Adultos, 50 miligramos por kilogramo al día en dosis divididas cada 6 horas. Para las infecciones del sistema nervioso central o infecciones causadas por microorganismos moderadamente resistentes, pueden ser necesarios de 75 a 100 miligramos por kilogramo al día.
La dosis debe reducirse a 50 miligramos por kilogramo al día, tan pronto como sea posible. La dosis máxima es de 100 miligramos por kilogramo al día. Tratamiento de infecciones bacterianas superficiales oftálmicas. Administración oftálmica. Solución al 0.5% o pomada al 1%. Adultos y niños. Instilar 2 gotas de solución oftálmica al 0.5% en el ojo afectado cada hora o infundir 4 veces por día dependiendo de la severidad de la infección. Seguidamente, aplicar una pequeña cantidad de pomada al 1% en el saco conjuntival inferior al acostarse. El tratamiento debe continuar durante aproximadamente 7 días, pero no debe ser continuado durante más de 3 semanas sin reevaluación por parte del médico. Dado que el cloranfenicol es capaz de inhibir la actividad del sistema microsómico hepático, el citocromo P450, puede reducir el aclaramiento de diversos fármacos con riesgo de intoxicación si no se produce la consiguiente reducción posológica de tolbutamida, fenitoína, ciclofosfamida, anticoagulantes orales y ciclosporina A. El paracetamol puede reducir el metabolismo del cloranfenicol, mientras que los barbitúricos, la rifampicina y la fenitoína lo pueden incrementar.